Mario. Buenas, Hola, Ramón. hola Mario querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto tenerte al aire, Buenas Mario. tardes. ¿Eh? Buenas Bueno, tardes, Ramón. buenas Igualmente tardes. estar con ustedes y en esta radio compartiendo Un gusto enorme, Marito. Bueno, también. escúchame, sabe que generalmente el tema que por ahí no tuve tiempo de hablarlo antes ni decirlo al aire. Pero bueno, este es un tema, vos sabés que muy poca difusión se le da, y sí se le da Sí, a, vos sabés, a los temas cuando ocurre eh, algún femicidio o algo, pero es claro. muy poco hablado, y hay mucha gente, incluso bueno, vos debes tener los números de la cantidad y de padres impedidos, madres Sí, obstruidas también, de la cantidad de femicidios y bueno, y con respecto a la ley esta, que la verdad que por ahí la presunción de derecho hacia nosotros prácticamente la hemos perdido. Así que bueno, me gustaría, bueno, Mario es sí. presidente de Mesa Nacional. ¿Qué es Mesa Nacional? Mesa Nacional, ¿se lo explica Mario? Sí, 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 Bueno, te dale explicas. Marito, dale. Bueno, los escuchan los radio oyentes y Mesa Nacional fue una respuesta de un grupo de padres a nivel nacional, principalmente en el momento de la pandemia. Están atravesados esos papás por dos fenómenos sociales. Esos dos fenómenos sociales que atravesaron a este grupo de padres fue la obstrucción del vínculo y las falsas denuncias. Esos son los dos fenómenos, digamos, como que generan toda esta problemática. Y estos papás se juntaron en el proceso de la pandemia, que vamos a decirlo fue un proceso, si bien de salud, un contexto complicado donde se implicaba la salud, pero también fue un contexto que se respondió a través de la comunicación por las redes sociales, y todos nos metimos en el mundo de las redes sociales y digamos como que generamos el espacio comunicativo y nos fuimos desarrollando en las redes sociales. Y a partir de esa conjunción de esos dos elementos, vimos la necesidad de unirnos en una mesa nacional en la cual podamos discutir, que principalmente esté la comunicación y la fluidez de la información de una provincia a la otra, para tener una visión superestructural o una visión macro de estos dos fenómenos sociales, ¿sí?, que estamos hablando, que son la obstrucción del vínculo y las falsas denuncias. Entonces, Mesa Nacional salió como respuesta a lo más elemental del ser humano, que es comunicarse, congregarse, y de ahí empezar a generar procesos de cambio y transformación. Que, partiendo un poquito de la premisa que vos decías, Ramón, Sí, estamos hablando de fenómenos sociales, ¿no? perfecto. Eh, por ejemplo, tengamos en cuenta que acá hay dos elementos importantes que están en pugna, que principalmente es el orden social o la comunidad. La comunidad es dinámica. La comunidad es una estructura dinámica que tiene mucho movimiento. Pero después tenemos el Estado, que el Estado no es dinámico. Y principalmente acá estamos hablando del Poder Judicial. El Poder Judicial no es dinámico. O sea, el Poder Judicial no tiene la misma dinámica que tiene el orden de la comunidad. Entonces, surgen en el orden de la comunidad el fenómeno de la obstrucción del vínculo y el fenómeno de la falsa denuncia, que tiene un dinamismo inconmensurable. ¿Y quién tiene que dar respuestas? La respuesta la tiene que dar el Poder Judicial, pero el Poder Judicial no tiene la dinámica necesaria para poder dar respuestas. ¿Por qué? Porque
tiene que ver con concepciones o pensamientos también rígidos, muy duros, muy estratificados, que convengamos que estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI hay ciertas concepciones que ya no funcionan. Pero bueno, eso tiene que ver con la rigidez que tiene el Poder Judicial. Por lo tanto, ahí tenés la respuesta a por qué no se le da tanta, importancia a la obstrucción del vínculo y a la falsa denuncia. Porque también, si el Poder Judicial tuviese la dinámica que tendría que tener o la flexibilidad que tendría que tener para profundizar sobre esos dos fenómenos, se encontraría con un montón de cuestiones que lo va a hacer que el Poder Judicial se tenga que autocuestionar a sí mismo. O sea, los seres humanos avanzamos en los procesos de evaluación, autoevaluación y coevaluación. Cuando nos autoevaluamos y cuando nos evaluamos en referencia a los otros y con los otros nos evaluamos. Pero eso tiene que ver con dinámica, y el Poder Judicial no es un elemento, un estrato del Estado que sea muy dinámico, digamos, ¿sí? Entonces, por el momento no se le está dando respuesta porque le falta dinamismo al Poder Judicial. No sé si responde, queda claro. No, clarísimo, clarísimo. Mario, escúchame, bueno, una de las grandes inconvenientes son, primero, ante todo, sos un papá obstruido vos. Yo también. Sí, yo soy un papá obstruido. ¿Cuántos años llevas, Mario? Y yo llevo ya 4 años de obstrucción del vínculo y de falsas denuncias, ¿sí? Bien. Porque va aparejado. Que vayamos a lo concreto. Hay temas que se tienen que resolver en el ámbito de la salud y principalmente en el ámbito de la salud mental, vamos a decirlo así concretamente, pero los está tomando la justicia y no los tendría que estar tomando la justicia, o la justicia tendría que estar de alguna manera haciendo intervenir al ámbito de la salud para poder resolver y dilucidar estas problemáticas, porque no puede ser que haya un papá, ¿no?, que está acá en provincia de Buenos Aires, la mujer o la expareja está en Chaco y desde Chaco le sigue mandando perimetrales al papá que vive en provincia de Buenos Aires. Insólito. Pero ocurre. O sea, ocurre. Y, a ver, digamos, ese juez lee el expediente como para decir, tengo que mandar una perimetral a la provincia de Buenos Aires, cuando la señora está en Chaco y el señor está en provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos kilómetros hay de Chaco a Buenos Aires? Sí, no tenés un par de kilómetros. La verdad que sí. Un par de kilómetros. Sí. La verdad que hay cosas, Mario. Pero es rutinario, Sí. Es rutinario. Al señor que acá vive en provincia de Buenos Aires, cada 2 meses, cada 3 meses, le sigue llegando la perimetral. Bueno, Mario. Desde Chaco. Claro. Mirá cómo serán las perimetrales, ¿no? Bueno, vos conocés mi caso, nos hemos cansado de hablar, no sé, desde que se creó Mesa Nacional, que me parece que estamos en comunicación. Sí. Pero bueno, yo me parece que tuve una de las perimetrales más amplias. Yo tuve 1 año y medio con perimetral. ¿Qué tal? Así que te imaginas, y bueno, y encima funcionaria judicial mi ex. Así que... Claro. Entorpece todo. Yo estoy peleando con un monstruo. Totalmente, pero ¿sabes qué pasa, Ramón? Acá hay un tema, ¿no? Estábamos hablando del principio de la no flexibilidad que tiene el Poder Judicial para poder entender la realidad, ¿sí? Pero también hay una cuestión.
esta cosa del empleado público, de, bueno, me saco el problema de encima o me saco el trabajo de encima o ya cumplí acá o listo, hago la lista gorda. Por ejemplo, acá en provincia de Buenos Aires, los jueces cuando reciben la denuncia no cumplen con lo que establece la ley de violencia familiar. Porque la ley de violencia familiar en provincia de Buenos Aires dice que por cada denuncia debe hacerse una audiencia. Jamás hacen las audiencias. O por ejemplo, en mi caso, jamás ha habido alguna de las audiencias. El juez lo que hace es emite la perimetral y listo, y va y se fija en otra cosa o se pondrá a tomar mate con bizcochito de grasa, que es el típico empleado público, ¿sí? Que esas cosas, ¿quién lo controla? Nadie controla eso, ni tenemos nosotros tampoco el poder de hacerlo. Bueno, nosotros tenemos el poder de controlarlo porque son funcionarios públicos y nosotros somos ciudadanos, y los ciudadanos deben velar porque se garantizan las leyes. Lo que pasa es que volvemos nuevamente a esto. El orden de la comunidad es dinámico, ¿sí? Y esta cuestión de el ciudadano que vela por los derechos y por las leyes, bueno, tiene que empezar a ser moneda corriente, que de hecho ese es el objetivo de Mesa Nacional, porque existen los derechos constitucionales y un juez es un empleado público y al juez nosotros le pagamos el sueldo. Por lo tanto, el juez debe hacer su trabajo y la ley establece que el juez debe llegar a la verdad. Cuando un juez emite una perimetral tras otra perimetral, tras otra perimetral, sin llamar a las audiencias correspondientes, nunca va a llegar a la verdad. Sí, bueno, vos me decías que en ningún momento llegaste, yo en ningún momento fui a una audiencia donde esté citada y nunca se presentó ella tampoco, ¿no? Claro. Así que bueno, a mí era directamente mandarme te mandan el ujier y firme, reciba, y ahí me daba con la noticia, con la grata. Qué grata nueva, decía yo cuando escuchaba medio fuerte que golpeaba en la puerta. Digo, qué grata nueva llega. Y bueno, por 6 meses, por 3 meses, por renovación de 90, como que fuera uno, no sé. Y la verdad que, bueno, así como nosotros somos miles, Mario, vos tienes porcentaje, me parece, más certeros de la cuestión. Sí, ahí podemos hablar del tema del porcentaje, pero antes de ir a hablar del tema del porcentaje... Bien, sí, pláyate nomás, no hay ningún problema. Hay que hablar un poquito de esta cuestión, ¿no? De cómo funciona la justicia. ¿Por qué la justicia funciona de la manera en que funciona? ¿Debe funcionar de esta manera? Hay una cuestión que muchos hablan que están los buenos y están los malos. La cuestión no es entre buenos y malos. La Argentina, el tema no es entre buenos y malos. En la Argentina el problema es entre el conocimiento y la ignorancia. Entonces, en esa rigidez que tiene el Poder Judicial, esa rigidez absoluta que tiene el Poder Judicial, y esa simpleza que tiene del típico empleado público, que ese típico empleado público es el arquetipo ese que nos ha mostrado Gasalla, atrás, se va para atrás, que toma mate, que hace lo menos posible, pero tiene un sueldo absolutamente suculento y que no le importa. ¿Sabe por qué no le importa? Porque la comunidad todavía no está organizada y todavía no ha cuajado esto que quiere hacer cuajar Mesa Nacional, que es que todos tenemos nuestros derechos constitucionales y los tenemos que ejercer. El juez, si yo le llevo una nota, el juez me la tiene que recibir y me la tiene que contestar, porque hace al derecho de comunicación y al derecho de información, porque es un empleado público. Ahora, el tema entre el conocimiento y la ignorancia
ahí el Poder Judicial se ve su rigidez con respecto al tema del conocimiento. Porque vamos a tratar de comprender qué es lo que es violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es una conducta aprendida. La violencia es una conducta que yo la aprendo. De alguien yo aprendo esa conducta. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchos que hablan de que la violencia es una cuestión masculina, y la violencia no es una cuestión masculina. ¿Por qué? Porque la violencia es una conducta, y todas las conductas, todas las emociones y todos los sentimientos se generan en una parte del cerebro que es el sistema límbico, y el sistema límbico es tanto para hombres y mujeres igual, la arquitectura es la misma. Entonces, ¿el Poder Judicial recae sobre esto? No, no recae sobre esto. Recae solamente sobre una fórmula genocentrista, en la idea de que el varón es el violento, una posición unilateral de la vida, del mundo y de la realidad. Por eso tenemos los resultados que tenemos, ¿no? Porque todas las mujeres van a decir la verdad. Porque el sistema judicial está estratificado, porque inclusive le implica menos trabajo tener que investigar, hacer todo un proceso de investigación y llegar a la verdad, porque es una cuestión típica del arquetipo del empleado público que nos ha mostrado Gasalla durante años. Ahora, la violencia, ¿cuál es el objetivo de la violencia? El objetivo de la violencia es eliminar al otro que es diferente. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con el fenómeno de la denuncia falsa, nos encontramos con un abogado, con una mamá y con un grupo familiar y con un negocio que están tratando a través de la justicia solapadamente de eliminar a esa mamá o de eliminar a ese papá que es diferente. No es otra cosa. Y el Poder Judicial no comprende esto. ¿Por qué? Porque implicaría que ese arquetipo que nos mostró Gasalla durante muchos años, el de la avivada, el de trabajar menos, el de la ley del mínimo esfuerzo, el de hacer la vista gorda, tendría que pasar a una etapa evolutiva en la cual profundizo sobre la realidad y resuelvo. Y ahí también se juega algo que es de los jueces específicos, su propia subjetividad. Porque los jueces no tienen la vida resuelta. Y en meter las patas en el barro social o psicosocial o emocional que implican estas problemáticas, les hace reflejos en su propia alma, en su propia mente y en su propio corazón, y los obliga y los obligaría a tener que revisarse a sí mismos. Acá vuelvo al principio esto de que yo hago procesos de evaluación con el otro los hace conmigo y vamos haciendo. Y le implicaría al juez hacer un proceso de autoevaluación a lo cual no está capacitado, porque nos vamos a encontrar en el aparato judicial con personas que tienen el sello de juez, pero psicológicamente, emocionalmente o psiquiátricamente no están aptos. Entonces, va a venir alguien y va a decir, no, vos no, y bueno, pero esa es la realidad humana y esa es la condición humana. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Quién garantiza que los jueces están libres de problemas psicológicos, mentales, psiquiátricos? Tenemos gente que ha estado trabajando en el Poder Judicial y ha dicho, hay una cuestión psiquiátrica muy fuerte en el Poder Judicial. Y muchos plantean, y desde muchos lugares se ha planteado, que un juez para poder estar en ese lugar tiene que garantizar por lo menos 6.000 horas de terapia. Sí, vos sabés que algo sí, discúlpame Mario, justo ahí tocaste algo, la verdad que vos sabés que los jueces y cada funcionario, un fiscal, no sé, una defensora, oficial, bueno, en definitiva son abogados, digo, para ingresar deberían tener, digo, a ver,
Sí, por ahí quizás para ser empleado de comercio, quizás por ahí te piden una evaluación médica y no te hacen, Claro, para entrar al Poder Judicial, no tenés un estudio psiquiátrico que deberían, no, y, sí, y lógico que tendría que ser así, pero no lo hacen, no lo hacen. claro. Acá no lo he visto y provincias y con las que uno, vos sabes que estamos en contacto con varios compañeros por ahí con la misma problemática o parecida y que están con lo mismo, o sea, y uno pregunta y no hay, no, debería ser requisito indispensable, como vos lo venías diciendo. Claro, claro, lo que pasa que, ¿sabes qué, Ramón? Claro, Si si se estás pone ese requisito, desequilibrado, te imaginas que claro, si estás desequilibrado, pero ¿qué puedes impartir justicia? totalmente. Pero ¿qué pasa, Ramón? El tema es que si los obligamos a que hagan un control, no van a estar habilitados, digamos, un gran porcentaje. Entonces, como no va a estar habilitado un gran porcentaje, van a tener que hacer todo un proceso terapéutico. Y ahí recién, o sea, que tendrían que estar en los cargos de manera condicional, ¿no? Porque tampoco nos podemos quedar sin jueces, porque vayamos a la verdad. La salud mental o las enfermedades mentales no están por fuera del aparato judicial. Es condición del ser humano. Y no podemos negarnos a que el aparato judicial no garantice que sus jueces tengan, digamos, un tratamiento o que reconozcan los jueces sus propias enfermedades. Porque ¿qué ocurre? Ocurre en el consultorio terapéutico o ocurre con un médico, existen lo que se llaman los fenómenos de proyección, de transferencia o contratransferencia. Proyección es cuando yo le transfiero al otro cosas que son mías. Y muchos jueces transfieren a las personas que están ahí bajo su orden y que tienen que resolver, transfieren muchas cosas. Y muchos jueces entran en contratransferencia. ¿Qué es contratransferencia? Que rechazan a ese individuo. O en transferencia. ¿Qué implican esos fenómenos que yo acabo de decir? Que se les pone en juego su propia historia. Se ven reflejados, y no pueden ser objetivos. Porque no podemos tener a los niños 4 o 5 años alejados de los padres. Así es. Algo pasa con los jueces. Más allá de que hay atravesamientos desde el punto de vista ideológico. Hay Bien. atravesamientos desde el punto de vista ideológico, que muchos jueces permiten y son permeables a esos atravesamientos desde el punto de vista ideológico porque les simplifica el trabajo. La idea de que la mujer no miente les simplifica el trabajo a los jueces. La idea de que el varón es violento y que está dentro de su genética les simplifica el trabajo a los jueces. No existe la idea del gen violento. Es una concepción genocentrista ideológica. La violencia, vuelvo a repetir, puede ser reproducida por cualquier sistema nervioso porque se gestan las conductas en lo que es el sistema límbico, el cerebro límbico, vamos a decirlo. Y podemos buscar información con respecto a esto. Y está muy, muy corriente el tema de que la violencia no tiene género. Porque es verdad, la violencia no tiene género. Lo que pasa es que decir que la violencia tiene género le simplifica el trabajo a los jueces. Sí. Y al simplificarme el trabajo, me simplifico la vida yo. Escúchame, Me simplifico la vida sí. yo desde que no tengo tanto trabajo para hacer y además que no tengo que entrar en procesos de autoevaluación y evaluación con los otros. Me simplifico la vida en todos los aspectos, con esas ideas y con esas concepciones. Pero en realidad
están complicando el futuro. Y Porque sí. los niños necesitan tanto de la mamá como del papá. Y ahí podemos abrir un abanico impresionante que también vamos a descubrir que el aparato judicial es absolutamente rígido y está carente de mucha información y mucho contenido científico que no lo va a incorporar, porque incorporarlo le complejiza el trabajo y ellos quieren simplificar su trabajo. No es otra cosa más que un egoísmo de economía procesal. Y vamos a decirlo en otras palabras, vagancia judicial. ¿Cómo lo simplifican? Porque ¿no? si estás obligado a encontrar la verdad, tenés que encontrar la verdad. No podés durante 4 años estar emitiendo perimetrales. Y te puede implicar 6 meses buscar la verdad a fondo. Pero 4 años metiendo perimetrales sin mirar los expedientes, sin leer los expedientes y con implicaciones complejas, ¿no? Porque resulta que después viene la perimetral por otro lado, pero o sea, de alguna manera siempre se termina complicando y el juez hace la vista gorda. Vuelvo nuevamente a esta idea del arquetipo del empleado público que nos mostró Gasalla y que no pueden salir de esa estructura arquetípica. Que quieren seguir tomando el mate y comiendo el bizcochito, pero a la vez ganando un sueldo inconmensurable. Y no se dan cuenta el daño que hacen a futuro, porque son los principales que a partir de 2019 se pusieron muy rígidos con estas concepciones, con estas políticas, y han deteriorado el tejido social. Porque ahí voy al número. Está afectado aproximadamente el 40% de la población argentina. Mira. Ojo. Muchísimo. ¿Por qué 40%? ¿Por qué 40% de la población argentina? Es menor, obviamente, el número de las mamás y los papás que sufren la obstrucción del vínculo y que tienen falsas denuncias, porque las falsas denuncias las reciben tanto las mamás como los papás. ¿Sí? Sí, sí. Pero son más los papás que las mamás, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Cuando hay un niño que sufre, porque el que sufre la obstrucción del vínculo y la falsa denuncia es el niño, porque queda aislado y de alguna manera queda desaparecido de un grupo familiar. Vamos a decirlo así, son los nuevos desaparecidos en la Argentina. ¿Sí? Sí. Entonces, queda implicado ese niño y el que sufre es ese niño por la falsa denuncia y por la obstrucción del vínculo. Pero no solo que es el papá, sino que el hermano del papá, la hermana del papá, los primos, los abuelos, los tíos abuelos y todo un gran núcleo familiar es el que sufre la obstrucción del vínculo. Por eso el número es tan grande. Porque son familias completas y enteras que sufren la obstrucción del vínculo. Y las falsas denuncias, porque ¿qué ocurre? Generalmente el papá tiene las falsas denuncias, ¿sí? La mamá logra la perimetral, logra su objetivo, el objetivo de la violencia, chao papá que de la casa, al otro que es diferente, y no solamente que ese niño no va a ver a su papá, sino la abuela y el abuelo no van a ver a su papá. ¿Por qué? Porque si ese niño ve a la abuela y al abuelo, de alguna manera hay un lazo directo con toda esa línea genealógica paterna. ¿Se entiende? Entonces, sí. ¿Qué hace la mamá? No solo que obstruye el vínculo con el papá, sino que obstruye el vínculo con los abuelos, para eliminar completamente
todo ese grupo genealógico. ¿Se entiende? Es la eliminación de todo un grupo genealógico. Y entonces la abuela y el abuelo generalmente lo que hacen es una demanda por régimen de comunicación. ¿Y qué ocurre? Que la perpetradora, esta perpetradora o este perpetrador, después le hacen a la abuela y al abuelo falsas denuncias y le bajan la demanda por régimen de comunicación. Ha ocurrido un caso. Hicieron la demanda por régimen de comunicación, porque no les permitió ver al nieto. Entonces, vino la primera audiencia. Una semana antes de la primera audiencia, le mete una denuncia falsa a la abuela, la baja la abuela de la primera audiencia. Va el abuelo a la primera audiencia. En la primera audiencia se arregla que en 20 días, 30 días, se va a hacer una segunda audiencia para fijarle el régimen de comunicación al abuelo, porque la abuela estaba con perimetral. Llegando a la segunda audiencia, una semana antes, le mete la denuncia por violencia al abuelo y lo termina de bajar al abuelo y les plancha la demanda por régimen de comunicación con los nietos. Y terminó de eliminar toda una línea genealógica del niño. Que si pudiera eliminarle los 23 cromosomas de cada una de las células, lo eliminaría, no habría ningún problema, con tal de eliminar todo rastro de esa línea paterna. Por eso, vamos a decir, acá el Estado, con el Servicio de Salud Mental y la articulación con el Poder Judicial está fallando. Porque no podemos eliminar a la gente de la vida de los niños. Ayer nosotros estuvimos en la conmemoración de una conmemoración muy importante, en la cual se eliminó mucha gente, se eliminó físicamente. Y acá de alguna manera también hay una eliminación física, porque estas perpetradoras o estos perpetradores hacen todo lo posible para eliminar. De hecho, hay un caso en el cual le ha dicho la mujer, la señora, la madre, que el padre ha muerto. Bueno, ese es uno de los casos tenés acá. Claro. No tienen papá. Bueno, pero y en otros casos han matado a los niños. ¿Por qué? Porque el papá logró, como un buen abogado, que pudo presionar, consiguieron pruebas, pudieron sustanciar, de alguna manera agarraron a los jueces y los pusieron entre la espada y la pared, porque ya era tan evidente el caso, tan evidente, y la perpetradora, ¿qué hizo? Mató al niño, mató a la niña. Lo tuvimos en España ese caso también. Sí. Le dieron la tenencia al padre y le eliminó al niño. Sí, no lo vas a tener ni vos ni yo. No sé si se entiende que me parece que los jueces no están entendiendo que hay una cuestión de salud mental muy profunda y que si ellos siguen en esta tendencia de no verlo y no darle solución, estamos creando un futuro muy complejo. Muy complejo. Ni que hablar del caso Milo, ni que hablar del caso de Lucio Dupuy, ni que hablar de todos los filicidios que hay alrededor del país, ni que hablar del caso de la nenita esta, que la mujer estaba ahí con 2 o 3 hombres y la enterraron a la nena en la playa porque estaba teniendo sexo. Y poner un poco también en la balanza. Pero si vos recibís una denuncia y no investigás, y no haces tu trabajo que te dicta la ley, que es ir a buscar la verdad, y nunca vamos a poder resolver los problemas que se presentan tan dinámicamente en el orden de la comunidad. Y vamos a seguir siempre atados a un poder judicial que es ese arquetipo que nos ha mostrado Gasalla, el empleado público,
Ese arquetipo tenemos, no es otro arquetipo. Lamentable, lamentable. Mario, escúchame, tienen gabinete psiquiátrico y todo, tanto el juzgado de familia como el Ministerio Público Fiscal y demás, pero bueno, la balanza siempre se inclina para el mismo lado. No puede ser. Claro, porque el gabinete, claro. el gabinete psicológico, o el gabinete de asistentes sociales, o el gabinete psiquiátrico están atravesados ideológicamente. ¿Por qué? Porque también están con sus conveniencias, porque también están en esa figura del empleado público, en la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, es más fácil siempre fallar para un lado que buscar el equilibrio entre los dos. Porque buscar el equilibrio entre los dos y llegar a la verdad es un trabajo exhaustivo y no lo quieren hacer y no lo van a hacer. Por eso es necesario tener una reforma judicial urgente, con normas que les digan que si no están haciendo su trabajo, lo tienen que perder. Son trabajadores. Nosotros los trabajadores tenemos, por ejemplo, normativas y estatutos. Sí. No cumplimos con nuestra normativa, claro, y nos perdemos el trabajo. Y un juez, la normativa también tiene que ser del mismo rigor. Y en donde él no cumpla, tiene que perder el trabajo. Nosotros tenemos acá en Provincia de Buenos Aires, en Lomas de Zamora, el juzgado de Lomas de Zamora, prácticamente están todos denunciados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prácticamente están todos denunciados. Bueno, juez que tiene una denuncia tiene que ser separado de su cargo, automáticamente. ¿Por qué ellos tienen esos privilegios? Y cuando tienen esos privilegios, sus prácticas y sus conductas son iatrogénicas y son los principales que destruyen el tejido social de la Argentina. Es como un médico. Un médico hace mala praxis y existe la mala praxis judicial. Pero digamos que en el Poder Judicial no tenemos solamente mala praxis, sino que tenemos esoterismo judicial. Esoterismo judicial. No sé si me explico, Ramón, esto de lo esotérico, ¿no? Que son cosas incomprobables. Bueno, por ejemplo, tenemos casos como el de Maxi Tapia, que estaba en Uruguay, pero ella dijo que tal cosa y Maxi está condenado y no se podía comprobar. Y él tiene todos los comprobantes que estaba en Uruguay. Sí, Mario, y a mí me llegó una de las tantas, el principio de esta lucha. Estaba en Salta, yo estaba en Salta y me llama una de las fiscales y me dice usted la está siguiendo a su ex. Digo, discúlpeme, le digo, pero ponga el localizador y fíjese, digo, ¿dónde estoy? Yo estoy en la provincia de Salta. O sea, que ya denuncian por denunciar, ¿me entendés, Mario? Claro, bueno. Y no es solo este caso, no solo soy yo, hay miles de compañeros que le ocurre esto. Pero bueno, totalmente, bueno, tenés también, Ramón, se habla de el caso de Seferino Rotilli, pero no es visibilización. Rotilli, un caso muy emblemático que, si quieren, consíganse el libro de Seferino Rotilli que se llama Abuso a la vida, y Seferino ahí cuenta todas sus peripecias. Es una mamá que con 3 niños que dijo que les hizo decir a los niños que el papá los había abusado. Seferino se fue del país. Cuando los chicos tuvieron 18 años, fueron ante el juez a decir: mi mamá nos obligaba a decir que mi papá nos había abusado. ¿Y sí? Y recién ahí Seferino pudo volver. Y bueno, vuelvo a insistir, es un caso, son casos que tienen que ver
y corresponden al ámbito de la salud mental. Y que si los jueces no tienen fallos coherentes, están permitiendo que esa enfermedad mental esté en el tejido social y enferman al tejido social y enferman a la sociedad. Y son ellos mismos los que impulsan la enfermedad social, la alienación social. Sí, sí, te escucho, Mario, te escucho. Bueno, a mí me parece terrible, me parece dramático que los jueces no lleguen a la verdad. Vos hace rato O sea, hiciste mención sí. al caso Dupuy. Escúchame, ¿viste lo que ocurrió con la jueza? Que fue suspendida por 25 días. Eso es todo lo que Sí. tendría que haber sido destituida. Bueno, volvemos a repetir. Claro. ¿Me Están, entendés? están, O sea están que tienen denunciados. coronita. Claro, jueces que tienen múltiples denuncias y continúan en sus cargos. ¿Cómo puede ocurrir eso? Es increíble. Pero volvemos de vuelta. Tiene que ver con la rigidez que tiene el aparato judicial y en el cual nosotros estamos en el siglo XXI, ¿sí? Y el siglo XXI demanda una gran flexibilidad, pero no flexibilidad con respecto a las penas, ¿no? Porque a veces se malinterpreta. Flexibilidad con respecto a la información, con respecto a intervenir en el objeto de estudio, ¿sí? Intervenir en el objeto de estudio, comprender el funcionamiento del fenómeno social, entender, reproducir el fenómeno y sacar la conclusión de cómo realmente fueron los hechos o realmente cómo funciona. Hay jueces que hablan de que determinados papás fueron violentos y representó un sistema. Sí, bueno, pero no hay pruebas. Acusaron a un papá de tener un arma, no encontraron nunca el arma, de amenazar a la mujer con un arma. No encontraron nunca el arma, entonces por lo tanto nunca pueden hablar de sistema. No hay sistema en ese caso. ¿Pero por qué? Porque volvemos nuevamente a esto. Empezar a hablar en términos, ¿sí?, de método científico para el aparato judicial, ¿sí? Método científico, empezar a ser científicos o empezar a tener técnicas científicas para poder llegar a la verdad, les implica mucho trabajo. Y el arquetipo que tienen o el elemento que tienen en sus conciencias para poder reproducir es el empleado público de gazalla. Es lo más fácil. Listo, siguen con el mismo chip. Exactamente, y cumplen y muestran y han cumplido con la estadística y han quedado bien. Hicieron la vista gorda, pero se llenaron los bolsillos. Pero no solamente que se llenó los bolsillos el juez, todo el aparato judicial y todos los abogados que están detrás, porque es un gran negocio, porque el papá, que son los mayores casos, el papá termina siendo una variable de ajuste. Porque el papá después, ante la falsa denuncia y el fallo del juez o la jueza, que es unilateral y que solamente se posiciona para un lugar y que no busca la verdad, ese juez cobra su sueldo. Y el pobre papá o la pobre mamá tiene que pagarle al abogado de la contraparte, al abogado de él, pagar todas las costas del juicio y pagar un montón de cosas. Y terminan aparte de lo que ya estás pagando alimentos. Exactamente. Entonces se convierte en una variable de ajuste, ese papá. Y no se invierte el dinero que se tiene que invertir para que el juez y todo su equipo técnico trabajen de una manera científica y lleguen a la verdad de una manera científica, y no se invierte en el sistema de salud mental para que estas personas que hacen obstrucción del vínculo y falsas denuncias
tengan un tratamiento como corresponde en el servicio de salud mental. ¿Por qué? Porque la querulancia es una patología. La querulancia es una persona que denuncia compulsivamente, que tiene esa fijación, que en estos años esa Parece patología que muchas tienen. ha desaparecido. Ha desaparecido. La patología mental, emocional o psicológica ha quedado desplazada de la mujer. Las patologías mentales son de los hombres, no son de las mujeres. No existen patologías a las mujeres. De hecho, los equipos técnicos es más fácil decir, no, el que es patológico es el padre, la madre no es patológica. Y la patológica es la madre. Y hay miles de casos para demostrarlo. El país rebalsa de casos que demuestran que el aparato judicial está posicionado en un lugar de unilateralidad y que mira la realidad, la vida y el mundo desde la unilateralidad. Todos los casos, es más, de hecho, vamos a nombrar que existe un observatorio nacional de falsas denuncias que lo dirige la doctora Patricia Anzoátegui, y ahí hay una cantidad inconmensurable de casos registrados, sí. Un registro a nivel nacional, donde están registrados todos los casos, y es una cantidad de casos impresionantes. Una cantidad de casos impresionantes. Y tiene reconocimiento de la provincia de Buenos Aires, tengo entendido. Pero el aparato judicial no está respondiendo como tiene que responder. Algo se modificó a partir del caso Lucio. Algo se modificó a partir del caso Lucio, pero no alcanzó. Y no alcanza. Y es necesario la organización pacífica, democrática, utilizando los derechos constitucionales de todos los papás y de todas las mamás que sufren la obstrucción del vínculo y la falsa denuncia, o la falsa denuncia y la obstrucción del vínculo, porque los dos son complementarios. Hago obstrucción mediante las falsas denuncias, hago falsas denuncias para hacer obstrucción. La organización democrática, valorando los derechos constitucionales, resignificando los derechos constitucionales, como el principal, que es peticionar hacia las autoridades y peticionarle a la Corte Suprema Nacional de que están entendiendo mal cómo funcionan los vínculos interhumanos. Mira, si con solo se cumpliesen las leyes, ¿no? Lo fácil que sería, Mario. Sí, que se cumpliesen las leyes, pero que empezaran a absorber información y nuevos conocimientos. Por ejemplo, creo que es en Salta, hay una jueza que todos sus casos los atraviesa por modelos de trabajo desde la biodecodificación y desde las constelaciones familiares, para poder dilucidar ciertos elementos y poder llegar a la verdad. Bueno, son elementos complementarios. Claro. Son elementos complementarios. Muchos no estarán de acuerdo con la biodecodificación, con las constelaciones. Yo disiento en algunas cosas, esto que el otro, pero hay que reconocer de que han hecho un esfuerzo y han incorporado determinados elementos desde la biodescodificación, que habla mucho desde la biología, de las constelaciones familiares, que habla mucho desde la sociometría, para poder tratar de dilucidar cuál es el mecanismo de este sistema familiar y por qué funciona de esta manera. ¿Por qué está funcionando de esta forma? ¿Es verdad que la víctima es el padre y que la victimaria es la madre, o que la madre es la víctima y el padre? No, ellos dicen, es mujer, ya está, y es víctima, de listo. Por sí. Chao. De por sí. Mario, querido, es más fácil. Escúchame, te interrumpo un segundito. Vamos a un pequeño corte y
y fíjate, hace un resumen de esto y así cerramos fíjate lo que por ahí crea más importante. Por ahí me gustaría que nombre alguna de las provincias que están dentro de mesa y bueno, Bien. es muy importante todo lo que dijiste y bueno, y va a quedar, obviamente, mirá si no queda tela para cortar. Hay muchísimas cosas que todavía hay que hablarlas, ¿no? Y bueno, No, totalmente, pero que la gente le llegue, porque te digo, acá hay un gran número de papás, y te hablo de acá de una localidad chica, de una gran cantidad de papás que están impedidos, obstruidos, y ¿sabes qué están haciendo? Esos papás tienen que organizarse. Bueno, ¿sabes qué hacen? Por ahí me mandaron unos mensajes y digo, bueno, ¿qué tenemos que hacer eso? Organizarnos. Pero bueno, no, listo, prefieren perder la batalla y bueno, no la pelean, Mario. Bueno, eso queda ya en el criterio de ellos y bueno, no te van a venir a golpear la puerta, ¿me entendés? Y decirte, mira, te traigo tu hijo. Porque la pelea parece que cada vez se profundiza más. Vamos a un cortecito, Mario querido. Dale, no dale, cortes, Ramón, y dale. de ahí nosotros 19 ya estamos cerrando el programa, así que bueno, te agradezco, Mario. Espérame y de ahí hacemos una pequeña conclusión. ¿Dale? Sí, dale. Dale, Marito, gracias. De nada. Vengo buscando una prenda, ¿dónde estará? Muchos caminos andando voy sin cesar. Di la vuelta por Loreto, también por Suncho Corral, anduve por la Cañada y Matará. Por Añatuya, Campo Gallo y Quimilí, yo la seguiré buscando hasta morir. Vengo buscando una prenda, ¿dónde estará? Muchos caminos andando voy sin cesar. En Salavina no estaba Sumampán y Medellín, las avecitas que pasan lloran por mí. Ojalá que falta. Muchos soles me han quemado, muy triste estoy. Lunas me vieron despierto, llorando estoy. Orillando fue el Salado, volví por 7 de abril, pasando por Atamisquilla y Amailí. Buscaré por la banda, Cañada Rica, el Sausal, Papamuyo, Sinchicaña y Guasayán. Vengo buscando una prenda, ¿dónde estará? Muchos caminos andando voy sin cesar. Cuántos caminos me vieron y cuántos pueblos también. En Tatánica y en Charco perdí la fe. De lunes a viernes, de 16 a 19 horas, APS, de frías, por frías y para frías. Mario, hola. Ramón. Sí, hola. Estamos nuevamente Estamos nuevamente. Así es, Mario. Bueno, vos planteabas una conclusión final, ¿no?
Sí, dale, dale, Marito, después vamos a... Y, vamos, no es la primera ni la última esta, vamos a tratar de por ahí algún micro o algo. Bueno, ya nos vamos a poner de acuerdo fuera de sí, aire. sí. Lo que pasa que yo te propongo, Ramón, a ver, podemos traer casos específicos de cada una de las provincias como para ir demostrando la iatrogenia que hace el aparato judicial a nivel nacional para resolver las problemáticas sociovinculares. O sea, nosotros tenemos un aparato judicial que tiene que resolver las problemáticas sociovinculares y no las resuelve. Al contrario, es tan lastimoso el aparato judicial que las empeora. Por ejemplo, un papá hace 4 años que tiene el expediente a despacho. Hay una resolución ahí. Y hace 4 años que está a despacho. Eso es cajonear. Y eso es iatrogenia. Y eso es iatrogenia. Y eso es iatrogenia y eso es desidia. Eso es el empleado público, el arquetipo de Gasalla. Entonces, bueno, habría que ir demostrándole a toda la audiencia, ¿sí?, de este programa, con casos puntuales, hechos, podemos traer invitados, podemos traer los casos, ir demostrando nosotros cómo son las cosas. Porque, en conclusión, cuando la gente empieza a hablar, cuando la gente empieza a pronunciarse, cuando la gente empieza a decir, es que se generan los cambios. Por ejemplo, la dictadura militar, ¿qué te decían? El silencio es salud. Todos estaban silenciados. Hasta que empezaron a hablar. Hasta que esa voz se empezó a multiplicar por todo el país y se hizo una gran voz. Ahí no les quedó otra cosa más que producir el cambio y la transformación. Y acá pasa exactamente lo mismo. Desde los derechos ciudadanos, desde lo que establece la Constitución, desde la norma, desde la buena conducta, desde la honorabilidad y desde la verdad, hay que empezar a hablar. No importa, hay que empezar a denunciar con la palabra. Hay que pronunciarse y anunciar que la justicia a nivel nacional está destruyendo y dañando todo el tejido social. Y creo que como conclusión final, creo que es eso. Hay que hablar más, hay que animarse a hablar. Y de hecho ya venimos de una experiencia, ¿no? Yeah. La última dictadura se salió de esa unilateralidad hablando. Creo que esa sería la conclusión final, no sé. Así Ramón. es, Mario. No. Decís. Me parece bárbaro y me parece también muy bien que por ahí traigamos algunos casos. Bueno, vos sabés que siempre se están comunicando, tanto con vos, conmigo, ahí, bueno, acá gente de Tucumán. Sabés, hay una señora que con la revinculación, escúchame, tiene para hacer una videollamada por semana y se enloquece porque llama y le dicen que la niñita, que su nieta no la puede atender. El hijo directamente no puede, le dieron la revinculación para que se vincule con la abuela. Lo que es el padre, nada. El padre no existe para la niña. Y le dice señora a la abuela, cuando tiene oportunidad, ¿me entendés?, de que le prestan el teléfono para que pueda acceder a la videollamada. Siempre hay un no, ¿me entendés?, un obstáculo ahí puesto. Claro. Así que te imaginas, es como... También, sí. Sí, es bastante doloroso lo que vos planteás porque hay que ver qué visión de la psiquis
de la mente y del alma y del corazón tiene ese juzgado, ¿no? ¿Qué visión tienen los jueces con respecto a lo que es el corazón humano, con respecto a cómo funciona la psiquis humana? Porque ahí están constituyendo a una persona que se maneja desde la unilateralidad. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? Sí, obvio. Mirar solamente un lado. Están creando un niño que solamente mire un lado y que niegue al otro lado. Es como pretender que el niño funcione con una sola pierna, un solo brazo, un solo ojo o una sola parte del cuerpo. O sea, es trágico lo que están haciendo. Es muy grave. Es muy grave. Y creo que hay que hacer una reevaluación de la concepción de la mente, de la concepción de la psiquis, de la concepción del alma. El aparato judicial es una iatrogenia andante, un mecanismo de iatrogenia. Iatrogenia es lastimoso, vuelvo a decir. Es muy lastimoso el aparato judicial. Así es, Mario. La verdad, sinceramente, fuiste muy claro en tus conceptos y bueno, Gracias. es muy importante porque acá es como que eso de algo tabú que no se puede hablar. Acá mi compañero, fue uno de los que sin ningún inconveniente hace ya más de 3 años fue el único que agarró y me dijo, porque somos amigos y tiene confianza y bueno, entonces me dijo, negro, vení a mi programa para hablar de esto, para exponer mi situación. El único, claro. El único. Así que te puedes imaginar, es como que temerosa la gente, y es como decía, espero que no vayamos a una década de que en realidad me considero un desaparecido, ¿no? de mis hijos, porque escúchame, 6 años, Mario, 6 años. Claro. Vos 4, y después hay otro 4 compañero que tenemos en Córdoba, 8, el otro que está en Río Negro que lleva ya 10, el otro que está en Comodoro Rivadavia lleva 6, no sé si, creo que tuvo una posibilidad ahí de revincularse. Creo que vi una foto ahí de un ratito que se pudo sacar una foto, subió y bueno, yo le dije, bueno, lo felicité y bueno, me puse contento, obvio, porque la venía peleando así como la venimos peleando nosotros. Así que... Claro, lo que habría que ver es los jueces saben que hace 4 años hay un niño que no ve a sus padres, que está implicado en su identidad, y ese juez que sostiene que un niño esté implicado en su identidad, que tenga una confusión tan grande, ¿sí?, con una madre que esté trabajando psicológicamente, emocionalmente, para que el niño elimine una línea genealógica de su mente, de su alma, de su corazón, y ya del cuerpo, bueno, no sé, hay madres que ven a los hijos y dicen, es parecido al padre. Muy perverso, ¿no? Muy perverso. Y lo fajan, estás hablando como tu padre, no hables así, le da vuelta la cara un cachetazo. ¿Qué estará pasando por la mente de ese juez? Porque, a ver, ¿no es consciente o es consciente? ¿Y qué será de la historia de ese juez que tiene ese caso, en el cual están a un niño amputándole, vamos a decirlo, los 23 cromosomas que lo constituyen?
un grupo de sus 23 cromosomas, que son los paternos. ¿Qué habrá en la cabeza de un juez que permite ese fenómeno? El de la división, la exclusión y la negación. ¿Qué pasará por la cabeza de ese juez? ¿Qué pasará en el alma de ese juez? ¿Qué habrá en la historia de ese juez para permitir de manera directa o indirecta ese fenómeno y no resolver y llegar a la verdad? Yo no me cabe otra cosa más que una gran patología. No me cabe otra cosa más que una gran patología en esa persona, porque no es un ser humano. Sí, pasamos. Eso no es de ser humano, es iatrogénico. Lamentablemente es lo que se está viviendo, Mario. Lamentablemente es lo que se está viviendo. Mirá, yo el año pasado tuvimos audiencia con la jueza, este año también. Me prometió el año pasado, dice, usted va a tener la revinculación antes del fin de año. Y agarró, firmó revinculación urgente. Y bueno, ¿y qué está? Cajón. Claro, pero ya ahí de por medio otra cosa, ¿me entendés? Ya está con una magistrada, o sea, con una colega, y bueno, y se producen estas cosas, pero también hay personas que no son funcionarios y la mujer lo ha denunciado por falsa denuncia y hace 5 años o más que no lo ve. Así que no es, ¿me entendés? Me parece que es las mujeres, no sé si se encarnizaron con nosotros o están de la cabeza. Yo digo, no puede inculcarle tanto odio a la criatura, porque en definitiva es eso. Bueno, pero a ver, volvamos, yo creo que es lo que tiene que quedarle muy claro a la audiencia, y que es esto que yo dije en el principio, que es, la lucha no es entre buenos y malos. Acá el problema no es entre buenos y malos. El problema acá es entre la ignorancia y el conocimiento. Mientras que los jueces sigan sosteniendo un modelo de pensamiento en el cual el violento y el malo es el varón, vamos a estar siempre lastimando el tejido social y dañándolo. Porque el problema acá es la concepción de lo que es violencia. La violencia es una conducta aprendida, sí, que puede ser reproducida por cualquier sistema nervioso, y su objeto es eliminar al otro que es diferente. Y acá es clarísimo, cuando pasan 6, ¿cuántos años tenés vos, Ramón, ya sin ver a tus niños? 6. 6 años, cuando pasan ya 6 años, que constantemente están cajoneando, que le están buscando la vuelta, que si viene el año nuevo, que si viene la feria, que si esto, que lo otro, que pasa a despacho, que después lo paso a la asesoría, y entra en todo ese ciclo burocrático que ellos saben, que ellos lo conocen, sí, y que daña el tiempo, porque los seres humanos somos tiempo. Somos tiempo, daña el tiempo tanto del niño como de la otra parte que ha sido excluida y que es objeto de la violencia y que se ha llevado a cabo el objetivo de la violencia. Se cae de maduro de que los jueces están haciendo la vista gorda. Y el punto acá es, ¿qué es lo que tienen en la cabeza los jueces? Que permiten que se lleve adelante solapadamente este acto de violencia en contra del niño, en contra del padre y en contra de todo un grupo familiar. Y a favor de una madre y a favor de un grupo familiar del menor. No sé si me explico. Claro, clarísimo. Tiene que quedar muy en claro que la violencia es una conducta aprendida que puede ser reproducida por cualquier sistema nervioso y tiene como objeto
eliminar al otro que es diferente. Donde hay un papá que hace 6 años que le cajonean el expediente, llaman a la revinculación, la mamá no se presenta, se hace la tonta, le busca la vuelta y el juzgado dilata, es un acto iatrogénico del Poder Judicial y está lastimando al niño, está lastimando al papá y está lastimando a todo ese grupo familiar. Exacto. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Por eso hay que organizarse en mesa nacional, armar grupos seguir armando grupos en cada una de las provincias, apelando con la línea de trabajo que es la de los derechos constitucionales y ejercer los derechos constitucionales. Y principalmente el primer derecho es el de peticionar a las autoridades. Y tenemos que peticionar a las autoridades en lo micro y en lo macro, que el aparato judicial se vuelva en una estructura eficiente. Y si no es una estructura eficiente, que a cada juez lo sancionen o le descuenten del sueldo y que tengan sanciones directas y no que le tengan una sanción y que la salven como la jueza que entregó a Lucio. A la primera denuncia, el juez ya lo tiene que sacar de las pestañas del juzgado. Como le puede pasar a cualquier obrero, a cualquier trabajador. A un jugador de fútbol lo separan ante cualquier cosa. Claro, bueno, pero el negocio es que el jugador de fútbol ahora va a tener que sacar de todo su bolsillo todo el dinero que acumuló durante toda su carrera para alimentar a todo el aparato de juicio que se ha montado. Porque si bien hablamos del arquetipo del empleado público, ¿sí?, que está instalado y que está funcionando en el aparato judicial, hay que hablar del negocio que se ha armado. El negocio del juicio, y el negocio del juicio de género, y el negocio del juicio de familia. Así es, y han convertido a roles sociales en variables de ajuste. Así es, Mario. La verdad que fue un gusto escucharte, Mario, y bueno no va a ser la primera ni la última. Y espero la próxima, charlamos y definimos si traemos algún caso específico y venimos a contar con lujo de detalle y marcamos bien para que la audiencia, tanto en tu provincia a nivel nacional, escuchen y sea un reflejo para empezar a hablar, para empezar a pronunciarse. Y que llegue la voz allá arriba, a la Corte Suprema, y empiecen a agarrar de las pestañas a los jueces porque están destruyendo el tejido social. Contribuyen en la destrucción del tejido social. Efectivamente. Mario, un gusto enorme. Bueno, igualmente, Ramón. Será hasta otro momento. Seguramente ya nos vamos a comunicar. No será esta noche, más tarde, mañana, pero bueno, vamos a tratar de organizar para otro momento. La verdad que es como decís, hay que continuar con esto. No tenemos miedo, diría, en la canción, no tenemos miedo. Claro, Bueno, está el número de mesa nacional ahí para comunicarse y organizarse en cada una de las provincias y los esperamos para organizarse. Y probablemente estemos haciendo una juntada de firmas a nivel nacional para presentar en la Corte Suprema Nacional. Perfecto, bueno, me parece bárbaro. Mario, te agradezco enormemente y bueno, será hasta la próxima. Un abrazo enorme. Un abrazo, Ramón, gracias. Gracias, querido, gracias. Chau, chau. Chao.